Un saludo muy especial para todos los que nos ven en este momento, todos los que nos escuchan. Un abrazo aquí desde la comunidad de medicina. Tenemos una palabra que va a bendecirte hasta lo más profundo de tu ser. Es algo que Dios ha colocado en nuestro corazón. Así que esta palabra se llama momentos cruciales. Momentos cruciales. Le he llamado momentos cruciales porque voy a referirme a un pasaje de la palabra donde 3 de los 12 apóstoles vivieron un momento exclusivo, un momento que ninguno de los otros 9 apóstoles pudo vivir. Fue un momento trascendental y fue un privilegio para ellos. Así que Dios también ha preparado momentos cruciales para cada uno de nosotros. Esos momentos cruciales son momentos que determinan el rumbo de nuestra vida. Son momentos que nos marcan y hacen que viremos el camino, que transformen nuestro ser. Son momentos que después de vivirlos no volvemos a hacer lo mismo. Así que hay momentos que Dios ha preparado para ti y para mí y nos va a preparar para ellos. Así que le voy a pedir a mi esposa que nos acompañe con Mateo 17 y búscalo tú en tu Biblia, Mateo 17, versículo 1 al 7. Por favor, mi amor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Y entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Este versículo, estos pasajes de la palabra de Dios nos muestran un momento espectacular, un momento donde se manifestó el Señor Jesucristo espiritualmente, en su realidad verdadera, que es la realidad espiritual. Pero si notas conmigo, al comenzar la narración, dice 6 días después. Así que hubo algo muy importante que hizo que el escritor hiciera referencia a 6 días después. ¿Cuál fue el acontecimiento que transcurrió, que marcó el momento, que pasó 6 días antes a la transfiguración del Señor Jesucristo? Así que te pido que lo descubras conmigo, porque vamos a ser preparados para esos momentos cruciales que Dios ha preparado para nosotros. Desde ahí en Mateo 16, 21, tú puedes verlo y lo voy a parafrasear, porque allí el Señor Jesucristo estaba hablando sobre que quién era Él, quién decía la gente que era Él, quién era Él. Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le dijo: bien has dicho, Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y en ese momento fue de alguna manera Pedro exaltado, galardonado, reconocido por esa revelación que recibió. Pero momentos después, el Señor les manifiesta que tenía que padecer en manos de los sacerdotes y en manos del imperio romano, que tenía que sufrir. Y Pedro le llevó aparte y le reconvino y le dijo: Señor, ¿qué tal no te acontezca? Ten misericordia de ti mismo. Tan lindo Pedro, tan buena gente, pensando en el Señor. Pero el Señor lo miró a los ojos y le dijo: Satanás, apártate de mí, porque pones la mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios. En la traducción Nueva Jerusalén, este pasaje dice: porque tiene los pensamientos de los hombres y no los pensamientos de Dios. O sea que para que nosotros podamos caminar en la dimensión de Dios, como Dios espera que lo hagamos, debemos pensar como Dios piensa. Debemos alinear nuestra mente a la palabra de Dios y no pensar como cualquier fulano. Esa es la primera enseñanza, que nosotros podemos, siendo cristianos, jugar en el bando del enemigo. Y Dios no quiere que tú te dejes usar del enemigo.
con algo tan sencillo como pensar netamente como un hombre vano o vana. No, tenemos que tener la mente de Cristo, pensar en la dinámica del reino de Dios, pensar de acuerdo a lo que dice la Escritura. Así que nosotros vamos a entender y vamos a incluir en nuestras vidas planes que contengan el reino de Dios. En tu vida realmente tú estás planeando el reino de Dios. Tú en tu vida has planeado que el reino de Dios crezca en ti, que el reino de Dios crezca en tu familia. Debes incluirlo, debemos premeditar y actuar basados en ese pensamiento. No algo efímero, algo de momento, que se acabó la reunión y seguimos una vida normal. No, nuestras vidas no son normales. Nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y nosotros vamos para allá. Eso es una verdad crucial que muy pronto se manifestará en el mundo. Y la segunda enseñanza está en el versículo 24 de Mateo 16. Y usted le va a pedir el favor a mi esposa que lo lea, Mateo. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Van a desaparecer los cristianos que solo siguen a Jesucristo por su beneficio propio. Van a desaparecer esos hombres y mujeres que van a las iglesias, pero solamente van buscando su beneficio personal. Buscan a Jesús solamente porque les conviene. Pero cuando llegan a algún pasaje de la Escritura que no les gusta, no lo tienen en cuenta. Y muchas veces al encontrarse con verdades eternas que no caben en sus esquemas mentales, abandonan el Evangelio. O simplemente creen a medias. Si son personas que no tienen a Jesucristo como su Señor realmente. Porque el Señor no es un Señor a medias. El Señor es un Señor de tiempo completo, al 100%. Por eso, Dios quiere que nosotros seamos hijos de Dios, que obedecemos su palabra, ¿sí? Que no tengamos egoísmo en nuestros corazones, que no solo pensemos en nuestro beneficio personal, sino que aún pongamos en primer lugar el beneficio de otras personas. Un verdadero hijo de Dios muchas veces deja de beneficiarse propiamente para beneficiar a otros. Esas son las secciones de un verdadero hijo de Dios. Y miramos el versículo 25 de Mateo 16. Por favor, amor. Vamos a leerlo en este momento. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. De otra forma podemos decir este versículo, que el que renuncie a su beneficio propio para obedecer a Dios encontrará la vida. También podemos decir que el que dé prioridad a su beneficio personal desobedeciendo a Dios perderá la vida. O sea que esta acción sucede día a día. Un ejemplo de ello es cuando una mujer o un hombre se enamora de una persona que parece ser el candidato perfecto, la pareja ideal. Personas que, según el mundo, tienen todas las cualidades para ser una buena pareja. Pero la palabra de Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y yo he visto este caso muchas veces. He visto hombres y mujeres que tienen un llamado de Dios, un destino en Dios, y han unido sus vidas con personas que aparentemente eran buenas personas, pero no tenían a Cristo. El destino o el resultado final de esas relaciones fue algo catastrófico, funesto, doloroso. Perdieron su vida por no poner en primer lugar al Señor, por no renunciar a su vida, a su deseo, a ese gusto. No dejaron su vida por la palabra del Señor, por obedecer al Señor. Y también he encontrado casos contrarios, hombres y mujeres que se han resistido a seguir ese camino del mundo. Han dicho no al supuesto candidato o candidata perfecta y han esperado la persona de Dios. Hombres y mujeres entregados al Señor Jesucristo, hombres y mujeres verdaderos cristianos, han hecho unos hogares maravillosos, perfectos. No perfectos, pero sí hermosos. Cuando hablo de perfección, hablo de madurez, o hogares maduros, que dan fruto para Dios y que siguen un destino en Dios.
Así que también lo vemos en los casos de las familias, que por el afán de las riquezas, que por el afán del mundo de tener y poseer, y por no tener confianza en Dios, se dispersan, se separan. Los hombres se van a trabajos lejanos, dejando sus familias meses, años. Terminan siendo hogares disfuncionales, donde se cumple ese dicho que amor de lejos, amor de pendejos, o peor aún, amor de lejos, felices los cuatro. Y ese no es el diseño de Dios, porque cuando Dios une una pareja es para que estén siempre unidos, para que caminen juntos en el momento difícil y en el momento de alegría, para que estén unidos en todo momento, no para que se separen porque son una sola carne. Así que dice el Proverbio 27:8 dice, cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Así que cuando nosotros vivimos con la mente de Dios, cuando tenemos el pensamiento de Dios, creemos lo que dice la Biblia. La palabra de Dios dice que no nos afanemos por lo que hemos de comer o de vestir. Que si Dios cuida las aves de los cielos y los lirios del campo, ¿cuánto más no nos cuidará a nosotros, que valemos más que ellos? Así que si tú y yo tenemos los pensamientos de Dios, vamos a confiar en esa palabra. Y vamos a confiar que aunque las circunstancias no parezcan favorables, Dios es más grande que las circunstancias. Y estando unidos a nuestra familia, dándole el primer lugar a una relación como a Dios le agrada, vamos a tener la vida que proviene de Dios. No vamos a perderla, vamos a ganarla. Así que vamos avanzando, porque también este versículo habla de que cuando la iglesia se vaya, nos vayamos. Las personas que descubran que esta es la verdad, que tuvieron al Señor Jesucristo como un juego, porque no, por esa razón no se fueron con el Señor, porque estaban tibios, no tenían sus vasijas llenas de aceite, van a poder ser salvos. Habrá una oportunidad. Y va a ser perdiendo su vida física. Y yo quiero que tú lo veas conmigo en Apocalipsis 14:9 al 11. Porque no lo estoy diciendo porque lo imaginé. Está escrito en la palabra. Y todo lo que está escrito en la palabra se cumple, se ha cumplido y se va a cumplir. Mira lo que dice Apocalipsis 14:9 al 11. Búscalo con nosotros. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo, ni de día ni de noche, los que adoraron a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Entonces muchos dicen que esta vacuna contra el virus COVID-19 es la marca de la bestia. Y personalmente pienso que no lo es, pero sí es una preparación. Es una preparación para el mundo, porque va a ser obligatorio el tener esa marca en la frente y en la mano derecha. Apocalipsis 13 que dice que sin esa marca no se podrá ni comprar ni vender. Así que eso va a ser algo obligatorio para las personas. Y así como esta vacuna quieren ponerla obligatoria, se está preparando al mundo psicológicamente y mentalmente para que lleguen a ese momento, a ese cumplimiento profético. Aunque te recomiendo que no te pongas esa vacuna, espera hasta que muchas personas se la hayan puesto, porque hemos visto muchos casos funestos de reacciones contrarias a esa vacuna que fue hecha muy rápidamente. Y hay cosas naturales que Dios nos ha dado, que nos ha revelado el Señor para permanecer sanos. Así que búsquelas como el dióxido de cloro, búscalas, porque es necesario que andemos en la verdad. Y si tú ves Apocalipsis 24, también nos confirma cómo estas personas van a perder la vida. ¿Y qué va a suceder con las personas que pierdan la vida por causa del Señor? En ese momento, los que no se hayan ido a las fiestas del Cordero, a las bodas del Cordero, a esa gran rumba que va a ser la mejor rumba de las rumbas, va a ser las bodas del Cordero, y tú y yo estamos invitados a esa rumba, a la fiesta más colosal y poderosa que va a suceder allí cuando Cristo nos lleve con él a las bodas del Cordero. Y vamos a leer Apocalipsis 24.
y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Sí, decapitados. La Biblia dice allí, decapitados por causa de que no se dejan marcar. ¿Y qué va a pasar con estas personas? Van a ser salvas, van a reinar con Cristo, con nosotros vamos a reinar. 1000 años, vamos a reinar. Hitler decía que el imperio nazi iba a durar 1000 años. La Biblia sí habla de un imperio, de un reino de 1000 años, que es el reino de Jesucristo, que es lo que viene después de que el Señor Jesucristo venga y establezca su reino, después de que hayamos celebrado las bodas del Cordero, después de que muchos hayan conocido esta verdad. Y si tú estás viendo este video y la iglesia ya nos hemos ido, tienes la oportunidad de ser salvo. Sé valiente, sé fuerte. Piensa que si tú ganas esta vida, si tú ganas riquezas en esta vida, si tú ganas posición, fama, renombre de los hombres o buena fama ante los ojos de los hombres, ¿de qué te sirve si vas a perder tu alma? No sirve de nada. Al contrario, si tú pierdes hoy tu vida por causa del Señor, la vas a ganar en la eternidad con Él. ¿De qué sirve vivir 5 años en esta tierra y perderse en la eternidad? Es mejor perder 5 años en esta tierra y ganar la eternidad. Así que ánimo, levántate porque Dios siempre cumple y cumplirá. Así que adelante. Vi un titular de la prensa donde se hablaba de extraterrestres esta semana en uno de los diarios más importantes de mi país, y hablaba de avistamientos extraterrestres que confirmaban la vida alienígena. Cuando la iglesia nos hayamos ido, esos espíritus engañadores, que no son extraterrestres, sino espíritus engañadores, se van a poder manifestar. Porque mientras nosotros estamos acá, que tenemos el Espíritu Santo, ellos no pueden manifestarse, porque el poder de nosotros es superior al de ellos. Porque nosotros habita Jesucristo, el Rey de Gloria. El Espíritu de Dios quebranta las tinieblas, destruye la maldad. Y nosotros somos los portadores del Espíritu de Dios. Entonces es necesario que Cristo nos lleve para que esa palabra se cumpla. Y van a salir extraterrestres hablando en medios oficiales, en la CNN, en la BBC, en los medios oficiales y grandes de tu país. Van a ser comunicados esos extraterrestres y van a decir que la Tierra necesita un líder mundial para poder progresar, que la Tierra necesita unificarse en un solo pensamiento, que necesitamos ponernos de acuerdo, que lo que necesita la Tierra para superar sus conflictos es un líder mundial. Y van a promover este líder del que les he hablado, que va a usar la marca. Ellos van a promover una nueva religión que nada tiene que ver con Jesucristo. Humanismo puro. Humanismo es satanismo. Humanismo puro. Eso es lo que va a vivir la Tierra. Pero van a profesar algo que supuestamente va a ser la solución para todos los problemas que tenemos ahora en el mundo entero. Así como lo promovió Fidel Castro en Cuba cuando comenzó a ser el líder. Así como lo promovió el señor Hugo Chávez cuando comenzó a gobernar en Venezuela, prometiendo que iba a ser el mayor, o que iba a ser de Venezuela un país del primer mundo, un país desarrollado. Y resultó ser lo peor que sucedió a sus naciones. Así va a pasar con ese gobierno totalitarista. Así va a pasar con ese gobierno totalitarista que va a dañar, que va a destruir, que va a causar mal en la tierra. Por eso, no te dejes engañar. Estás invitado a las bodas. Prepárate. Y después de todo esto, entramos nuevamente a Mateo 17, que es con el pasaje que arrancamos. En Mateo 17, el Señor se transfiguró delante de estos 3 apóstoles. Pero ¿qué fue lo que hizo el Señor? El Señor en ese momento no dejó de ser lo que siempre ha sido, sino que en ese momento el velo que nos impide ver el mundo espiritual fue corrido de los ojos de estos 3 hombres. Y pudieron ver al Señor tal cual es en su espíritu.
cuando el Señor Jesucristo caminaba, los endemoniados iban corriendo y se postraban delante de sus pies y le pedían clemencia. Los demonios que habitaban los hombres endemoniados en esta época podían ver al Señor Jesucristo, pero ese Señor Jesucristo que vemos en este pasaje, que tiene en la cara, el rostro resplandeciente como el sol y sus vestiduras blancas resplandecientes, ese Señor Jesucristo era el que veían ellos, no el otro Jesucristo que veían los humanos que no teníamos la visión espiritual desarrollada. Pero en ese momento ese velo fue corrido y ellos pudieron ver el Señor Jesús tal cual es y pudieron ver también a Moisés y a Elías. Moisés había muerto, pero la Biblia dice que el que cree en Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. La Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Por eso Jesucristo lo que hizo fue, lo que pasó con Moisés fue que dejó su cuerpo físico, pero siguió vivo. Fue de una vez al paraíso. Y Elías fue llevado a un carro de fuego al cielo también, al paraíso. Así que ellos pudieron ver a Moisés y a Elías también porque sus ojos espirituales en ese momento se habían abierto. Sus ojos físicos se habían abierto. Y podían ver lo que normalmente no vemos. Cuando una persona muere, inmediatamente su espíritu sale y los ángeles lo recogen y se lo llevan al paraíso, o los demonios lo recogen y se lo llevan al Seol. Esa es la realidad del mundo espiritual. Y ellos pudieron ver a Moisés y a Elías que estaban en espíritu, porque ya no vivían en un cuerpo físico. Así que ahí podemos ver algo increíble. Y es algo que Dios va a permitir que nosotros vivamos, porque nosotros estamos orando para que Dios nos visite en una forma gloriosa. Porque una vez ellos vieron a Moisés y a Elías que estaban hablando con el Señor, una nube poderosa resplandeciente apareció. Pero a mí me surge una pregunta ahora, ¿qué hablaban Moisés y Elías? ¿Cuál era la charla que tenían ellos? Y yo aquí presumo que Moisés y Elías le estaban recordando al Señor Jesucristo lo que iba a obtener después de llevar su cruz, lo que iba a ganar después de morir a sí mismo y entregarse a la muerte, y a la muerte de cruz, que fue una muerte horrenda, terrible. El Señor sabía que tenía que hacerlo, porque Él iba a ocupar nuestro lugar y nos iba a ganar a ti, a mí, nos iba a ganar para Él. Iba a ganar la gloria, la bendición, la conquista, el reino y la destrucción de las tinieblas. Cristo venció en la cruz del Calvario. Y él allí, Moisés y Elías, estaban hablando de lo que iba a venir, del reinado, de todo lo que iba a suceder en la eternidad con aquellos que fueran redimidos con su sangre. Allí el Señor, con el gozo puesto delante de sus ojos, fue obediente hasta la muerte de cruz. Y vino la Chequiná, vino esa nube resplandeciente que cubrió ese momento la atmósfera, los cubrió allí, a estos hombres, a estos apóstoles, seguidores del Señor Jesucristo, los cubrió. Y allí una voz, la voz del Padre dijo, este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia, a él oíd. Fue tan poderosa esa experiencia. Esa experiencia tocó sus cuerpos, las fibras más íntimas de su cuerpo. La gloria de Dios llenó ese lugar. Sintieron el peso de la gloria de Dios. Y fue algo nuevo para ellos que nunca habían experimentado y tuvieron terror. Y cayeron sobre sus rostros postrados por el temor y el terror de esa experiencia de encontrarse con el Dios vivo. Pero esta Chequiná se narra en la Biblia, allí en el arca del pacto. También se describe cuando Moisés subía al monte a hablar con Dios. La Chequiná bajaba, la gloria de Dios, la presencia de Dios bajaba y hablaba y envolvía el lugar donde estaban. Tanto que el pueblo dijo, no, Moisés, nos da terror ir, ve tú. Porque Dios deseaba hablar con el pueblo, pero al pueblo le dio pánico la gloria de Dios. Y el único que se atrevió a ir fue Moisés. Y cuando Moisés bajó, después de estar en la gloria, en la presencia, su rostro resplandecía. He leído libros de hombres que han buscado a Dios con tal intensidad que esa Chequiná los ha visitado en sus habitaciones, en sus cuartos. Y allí, en el haz de la puerta cerrada, se ve ese resplandor glorioso. No es el resplandor de un bombillo,
No es el resplandor de la luz eléctrica, no es el resplandor del sol, es el resplandor poderoso e intenso de la gloria de Dios. Y eso es lo que hemos venido pidiendo a las 8 de la noche. Te invito a que te conectes con nosotros, porque el Señor ha escuchado nuestras oraciones. Y viene un momento crucial de la visitación de Dios, como le sucedió a estos hombres, Dios lo va a hacer con nosotros. Si tú lo anhelas y lo deseas, conéctate con nosotros, porque estamos clamando al Señor que esa visitación sea con nosotros, que se nos corra el velo de nuestras vistas y de nuestra vista y podamos ver el mundo espiritual, podamos ver lo que es real, podamos ver lo que trasciende a la eternidad. Eso es lo que va a suceder. Pero me llama la atención que esta nube, después de que esta nube visita a este momento glorioso, a estos hombres, se acerca a nuestro Señor y los toca y les dice, no teman. Porque Dios nos está preparando para que cuando esa visitación esté con nosotros en los próximos días, no temamos. Dejemos que fluya el poder y que Dios haga con nosotros lo que quiere hacer. Va a ser algo bueno, porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Así que debemos dejar fluir, no llenarnos de temor. Yo conozco una amiga que es creyente desde niña y ella, Dios ha tratado de llevarla en viajes, ha tratado de llevarla a revelaciones y ella teme tanto que el Señor no puede desarrollar todo lo que ella quiere. Le da mucho pánico y temor, puede colapsar ella ahí su corazón del temor que le da. Yo le he dicho, no temas, deja que el Señor te lleve, deja que el Señor te muestre lo que quiere mostrarte. El temor es lazo al hombre, por eso no teman a lo que viene. Esa visitación de parte de Dios va a ser lo mejor de nuestras vidas, va a cambiar nuestras vidas totalmente, va a ser un antes y un después colosal, va a ser algo que transforme nuestro mañana, el rumbo de nuestra vida va a ser llevado a un nivel exponencial, geométrico de abundancia, de prosperidad, de bendición, de influencia. Solamente puede hacerlo una visitación de Dios como la que experimentaron estos 3 apóstoles en Mateo 17. Y para cerrar, quiero decir algo muy importante. El Señor dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Inmediatamente recordé que en la cruz del Calvario, la mayor victoria que el Señor hizo es convertirnos en hijos de Dios. Como el Señor Jesucristo es hijo de Dios, Él nos hizo hijos de Dios. Míralo conmigo, allí en Juan 1:12. Te pido que vayas allí al cuarto evangelio, capítulo 1, versículo 12, y leas conmigo allí en el versículo 12, capítulo 1 de Juan, esta verdad tan impresionante que pido a Dios que sea revelada a tu mente y a tu espíritu hoy. Por favor, esposa mía, ayúdame. Mas a todos los que les recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él nos hizo hijos. Él nos dio el poder, Él nos transformó y nos hizo hijos. ¿A quiénes? A los que recibimos la obra del Señor Jesucristo en la cruz, a los que recibimos su sangre redentora, a los que creemos en su nombre, a los que lo hacemos el Señor de nuestras vidas. Ahora somos hijos. Y Él se complace en nosotros, como se complació en nuestro Señor Jesucristo. Él se complace ahora en nosotros. Como cuando tú eres padre, y si no eres padre, cuando seas padre lo vas a entender. Tú te complaces en ver a tu hijo dar el primer paso. Te complaces cuando tu hijo dice papá, cuando dice mamá. Cuando tu hijo comienza a dar sus primeras palabras, tú te complaces, te alegras. Cuando ves a tu hijo graduarse. Cuando ves a tu hijo crecer, desarrollarse, cuando ves a tu hijo hacer un comentario jocoso, te alegra, te complaces en tus hijos. Así Dios se complace en nosotros, en nuestros hijos, y Él nos ve desde el cielo y se complace y se alegra en amor. Aunque tus hijos cometen errores, uno que hace como padre,
Los ama y dice, necesito enseñarle más, necesito disciplinar, corregir, necesito que mi hijo cambie esta situación porque en su mañana le puede afectar. Yo quiero que mis hijos sean victoriosos, exitosos. Necesito desarrollar hábitos buenos en ellos. Así Dios del cielo nos ama tanto que nos mete en disciplinas por amor. Allí en esa disciplina Dios te está amando. Aunque te hayas portado mal, eres hijo, hija de Dios y estás en una disciplina por ello, recíbela, porque el resultado va a ser bueno para ti. Dios nos ama y Él se complace en nosotros. Yo quiero que recibas esto y pienses en eso en este momento. Que en tu espíritu y en tu corazón veas que el Señor se complace contigo. Porque uno ve a su hijo cuando se parece a uno y uno se complace. Dice, mira, me recuerda, así era yo cuando era pequeño, así era yo cuando era joven. Y te complaces, Dios se complace contigo porque su espíritu ha venido a su vida y a tu vida y su espíritu está transformándote, haciéndote más como Él cada día. Él se complace. Y en ese pensamiento de amor, recibamos esa gracia. La gracia es un regalo inmerecido. Y somos hijos de Dios inmerecidamente. No por lo que hemos hecho. Somos hijos de Dios por lo que Jesucristo hizo. No depende de nosotros, depende de lo que Él ya hizo por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo obtuvo la victoria en la cruz y nos hizo hijos e hijas de Dios. Por eso ahora tenemos una ciudadanía en los cielos. Por eso ahora nuestro lugar es diferente. Tenemos privilegios. Nuestra palabra es poderosa. Nuestra autoridad sobre las tinieblas es real porque somos hijos de Dios. Alégrate en eso ahora. Alégrate y recíbelo. Recibe la gracia. Mira Romanos 5:17. Dice, Romanos 5:17, apréndelo, búscalo, estúdialo, memorízalo. Dice que a todos los que la recibieron, perdóname, Romanos 5:17, esposa, ayúdame, Romanos 5:17, porque aquí está hablando de lo que es importante en este momento. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Recibe hoy la abundancia de la gracia. Recibe hoy este mensaje. Eres un hijo, una hija de Dios. Dios se complace contigo. No depende de tus obras, depende de lo que Él hizo. Ahora nada puede separarte del amor de Dios. Ahora tú caminas como tu padre, tú te pareces a tu padre. Y lo que era antes imposible para ti, ahora puedes hacerlo. Ahora puedes vivir en libertad, puedes vivir en amor, puedes perdonar, puedes negarte a lo malo. Lo que antes te esclavizaba ya no te esclaviza. Ya no eres esclavo del cigarrillo, ni del licor, ni la droga, ni del sexo. Ya eres libre por el poder del Espíritu Santo que habita en ti. Eres un hijo de Dios. Eres un vencedor, una vencedora. Tú puedes conquistar de la mano de tu Padre todo lo que desees. Puedes reinar en vida. Reina en vida. Levántate, guiado por tu Padre Celestial, todos los días abrazando a tu Padre, amándolo, y su Espíritu te guiará a la victoria y te dará las estrategias para vencer. Recíbelo, eres un hijo de Dios, la sanidad te corresponde, es un derecho legal. Sé sano ahora en el nombre de Jesús. Sé sana en el nombre de Jesús. La paz, la bendición te corresponden. Recibe la paz, la tranquilidad, el sosiego. Recíbelo ahora en el nombre del Señor Jesucristo. Eres muy amado. Eres muy amada. El amor de Dios se derrama en tu corazón ahora. Eres lleno y llena del amor. El cielo te abraza. El Padre se regocija en ti. Se alegra de tus oraciones. Se alegra cuando tú despiertas y le alabas. Se alegra de todo lo que haces porque tú eres un hijo y una hija. Él se complace. Eso nada lo podrá cambiar. Nada nos podrá separar del amor de nuestro Padre que es en Cristo Jesús. Así que hoy no nos queda más que decirte que creas en grande.
Esperen grande. porque Dios Es grande. es grande. Hasta Les pronto. amamos. Les amamos.